los patrones, si uno no los identifica, Luis, se repiten. Correcto. Y esto no solamente en el área, en las cosas buenas. Desafortunadamente las cosas malas también se repiten. Así es. Una de las cosas también muy importantes de romper con estos patrones es que ya tú le dejas el camino libre y limpio a tus generaciones, a tus hijos. Eso frena ahí y tus hijos empiezan a vivir una historia nueva, como decía aquí la palabra en Romanos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Reconectando Corazones. Tiempo, un espacio que Dios ha permitido que tengamos para compartir acerca de las familias, de la importancia de construir generaciones que le sirvan a Dios en base a los principios que están en la palabra. Por eso estoy aquí con mi compañero y amigo Luis. ¿Cómo te encuentras, Luis? Muy bien en el día de hoy. Estoy muy contento. Gracias, Moisés. Queremos bendecirle a través de unos consejos prácticos de cómo manejarse en el área de la familia, en el área personal, de cómo poder superar algunos patrones negativos que podemos heredar de nuestros padres, de nuestros familiares. Correcto. Va a ser un tema muy interesante, así que le pedimos que se quede con nosotros y que se suscriba en nuestro canal de YouTube, que le dé a la campanita y que nos siga en todas las plataformas, las redes sociales. Estamos en Instagram, en Spotify y también, ¿dónde, mi hermano? En Apple Podcast. También nos pueden sintonizar si usted va manejando, si usted se encuentra quizás en algún lugar que no nos puede ver en YouTube. También los invitamos a que nos busquen por estas plataformas digitales. Y bueno, como Luis lo menciona, hoy queremos hablar de un tema que nos parece vital, que podamos compartir aquí en nuestra experiencia. Estamos seguros que va a bendecir también a las familias, a las personas que quizás han experimentado ese tipo de patrones, porque es importante que hablemos de cómo romper los patrones generacionales para que puedan florecer familias sanas, familias restauradas, familias diferentes. Y por eso queríamos iniciar hablando desde nuestra perspectiva, de nuestro corazón, porque pienso yo que muchas veces se habla poco de esto. Siempre venimos de contextos generacionales, de patrones generacionales en la familia totalmente diferentes. Por ejemplo, yo conocí de Dios adolescente, creo que Luis también algo así. Entonces ya estaremos hablando porque los patrones, si uno no los identifica, Luis, se repiten. Correcto. Y esto no solamente en el área, en las cosas buenas. Desafortunadamente las cosas malas también se repiten. Así es. Entonces, queremos iniciar con este tema que nos ha parecido muy importante, porque son patrones a veces hasta silenciosos. ¿Sí? Muchas veces no los identificamos. Esa es otra. Los tenemos, los ponemos en práctica, pero no los tenemos como identificados de que, hey, esto me parece perjudicial. Esto es importante que los tengamos claro de que no es sano que nosotros sigamos repitiendo estos patrones. Entonces, para entrar en materia, quisiéramos leer una palabra que está en la Biblia, en donde nos habla precisamente de algo así cuando uno viene al Señor. No sé si la puede leer, por favor, Luis. Sí, así dice en Isaías 43:19, dice, Dios dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y eso incluye nuestra familia, nuestra historia y nuestros patrones. Exactamente. Y precisamente es ahí donde nosotros tenemos que entender que cuando nosotros decidimos romper con estos tipos de patrones, no es que estemos revelándonos a nuestra familia, no es que estemos diciendo, no, yo voy a dejar de pertenecer a la familia que, pues, naturalmente en este mundo, pues Dios me ha dado. No nos referimos a eso, nos referimos a que es importante romper con ciclos generacionales para construir familias sanas. Y no sé, en tu caso, Luis, ¿tú qué podrías decir en base a tu experiencia? ¿Qué tipo de patrones tú identificaste en tu familia que lograste romperlos y que hoy en día ya tú construiste una familia diferente podríamos decir, con ciclos o con patrones sanos, ¿no? Correcto. No sé qué podrías comentarnos Mira, de eso. lo primero que quiero decirte, Moisés, y a nuestros queridos televidentes que están ahí, es que uno de los principales problemas de este tema de los patrones es identificarlo. Muchas personas no lo identifican porque lo consideran normal. Sí. Entonces, mucha gente dice, bueno, esto es normal porque mi papá lo hacía.
porque mi abuelo lo hacía, porque mi tío lo hacía. Eso fue lo que me enseñaron. Entonces, al ellos ver eso desde ese punto de vista, lo ven como bueno y válido. Sí. No lo ven como algo negativo, pero en realidad sí es algo negativo que le afecta y que también puede afectar a sus hijos porque eso se puede seguir transmitiendo. Repitiendo, claro. Entonces, lo más importante es identificarlos, identificar estos patrones negativos, estos patrones que muchos son pecados Sí, delante de los ojos de Dios. totalmente. Identificarlos y entonces actuar sobre eso. Si no se identifican, es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer primero para identificar esto? Tenemos que despertar. Y muchas de estas cosas hay que ponerlo a la luz de la palabra. Muchas Así de es. estas cosas también, claro, primero la palabra, pero muchas de estas cosas, si nosotros simplemente nos detenemos a analizar, ¿y será que esto de verdad me beneficia y beneficia a mis hijos? Porque si tú te pones a analizar y miras atrás, a tu papá no le fue muy bien con ese patrón de conducta que tenía, Correcto. o a tu abuelo. Entonces, eso es otra manera de identificarlo. Ahí uno se da cuenta. Mira, esta manera a mi abuelo no le funcionó, ni a mi papá, Sí, ni a mi mamá, puede ser, le fue mal. sí. Las consecuencias de esta manera de cómo ellos actuaban fueron una consecuencia negativa. Yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces ahí empieza la identificación del problema. Correcto. Me gusta esa parte que dices de identificar, porque esto aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? No Claro que sí, solamente claro. en el área familiar, sino también en el área, por ejemplo, en el manejo de las finanzas. Sí, claro ¿Cuál es que la sí. relación que hemos tenido con el dinero a través de los patrones generacionales? Quizás tú creciste en un hogar en donde hubo escasez y el patrón que tú has identificado, el patrón que tú tienes con respecto al manejo del dinero es que te da miedo tener dinero, el dinero es algo que quizás pueden llamarlo como algo malo, el tener en abundancia. Entonces, esto aplica para el área de la finanza, aplica para el área emocional, ¿sí? Claro. Quizás tú aprendiste a mentir porque tú estás viendo que tu padre, tu madre miente, o que quizás tus abuelos también lo hacen. Entonces, son una serie de cosas que es importante que identifiquemos, como decía Luis. Y hay algo que me gustaría mencionar, Luis, y es la historia del famoso José en la Biblia, ¿no? José el soñador. Y a pesar que José vivió por muchos traumas en su vida, la traición de sus hermanos, eh, él decidió no repetir la historia de rencor, al contrario, él perdonó y hubo un proceso de restauración. Y me parece interesante esto porque nosotros podríamos aplicarlo y traerlo a nuestras vidas. Si quizás, por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo que mi mamá siempre me contaba, no tuve la oportunidad de crecer con mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá. Mi mamá me contaba todas las historias que mi abuelo, cómo hizo sufrir a mi abuela. Quizás tuvo una vida un poco desordenada en cuanto a, eh, sí, muchos malos hábitos, hijos también fuera del matrimonio y demás. Y todos esos traumas fueron calando en mi mamá de tal manera que ella tomó una determinación en su vida y era que claramente conoció de Dios, que eso es lo principal, conocer a Dios porque el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a escanear y a identificar esos patrones generacionales. Y bueno, ella se determinó a buscar una persona, un hombre, que tuviera completamente diferente a ese estereotipo de esos patrones generacionales que estaban destruyendo a su familia. Y que hoy en día muchos de mis familiares, tíos, repiten o han repetido esos patrones y hemos visto cómo se ha continuado con algo que precisamente no es el diseño, no hace parte de lo que Dios quiere que para el diseño original de la familia, que son familias sanas, familias que puedan dar el testimonio de que sí vale la pena tener familias a la manera de Dios. Entonces, importantísimo eso. Otra cosa que a mí me ha funcionado, Luis, no sé si tú lo has hecho en algún momento ese ejercicio, es hacer un árbol genealógico. ¿Sí? Es importante identificar de dónde provienen ciertas cosas por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, y en base a eso usted identificar, porque como decía, no solamente aplica en el área espiritual, también en el área emocional, en el área de las finanzas. Aplica eso, es tan amplio que aplica en Todo tiene en una todas las conexión. áreas, hasta en lo social. Porque, por Exactamente. ejemplo, mira, yo conozco una persona que tiene muy pocos amigos y no se lleva muy bien con sus vecinos. Pero el padre de esta persona era absolutamente igual. No era muy sociable con la gente y se llevaba mal con los vecinos alrededor. Entonces, este pobre muchacho
piensa que, bueno, yo soy así, mi papá era así y eso es algo que nacimos con eso. No, esos son patrones negativos de conducta que Sí. usted tiene que identificarlo, aceptarlo y Y romper con eso. romperlos, exactamente. Claro que sí. Y una manera de romperlos, diría yo, que no es solamente orar, claramente el orar, también es determinarse, ¿no? A tomar decisiones diferentes. Si yo estoy viendo que a lo largo de la historia familiar se han venido repitiendo esos patrones, yo tengo que determinarme a romperlos y tomar decisiones trascendentales. Es decir, si yo estoy viendo que mi padre fue alcohólico o mi madre fue quizás una mujer que no me dio, no le dio, no, yo no veía que le daba amor a mi papá, por ejemplo, no es el caso mío, pero hemos visto casos, pues entonces tú tienes que determinarte a que romper con eso buscando otro modelo de hogar diferente, ¿cierto? Sí, ahí podemos usar la teoría de aprender de los errores de otros, Totalmente. que yo lo mencionaba anteriormente, pero ahora lo estamos hablando de otra manera. Aprender de los errores de otros. ¿Qué no le funcionó a tu mamá? ¿Qué no le funcionó a tu papá para que tú no lo vuelvas a repetir ese mismo error, para que no vuelva a pasar con tu vida? Exactamente. La otra buena noticia que le damos, queremos compartirle, y es que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú conoces a Dios, ¿sí? Tu historia es diferente. Tu historia va a cambiar. No necesariamente tiene que ser la misma que vivieron de pronto tus padres o que viviste quizás tú antes de conocer de Dios. Te invitamos a que busques de Dios y que aprendas a conocerlo, porque mire lo que dice su palabra. La palabra en Romanos 12:2 dice, transforma tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque cuando uno en la familia decide sanar, definitivamente la historia comienza a cambiar. Y es ahí donde queremos dejarte en el pensamiento de que florecer en familia tampoco, o sea, no significa que todo va a ser perfecto. No estamos diciendo que somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero sí queremos decirte que cuando decidimos aceptar que Dios transforme nuestras familias, nosotros estamos permitiéndole que construyamos familias diferentes, familias que puedan trascender a lo largo del tiempo, que tus hijos, los hijos de tus hijos y así sucesivamente puedan seguir con esos patrones como manda la palabra, patrones sanos, eh, todo lo que estamos mencionando. Entonces, tu historia puede ser diferente, claro que lo puede ser, pero tienes que determinarte a conocer del Señor y a permitir que Él sea quien te revele todo lo que tengas que limpiar para poder restaurar. Y cuando hay restauración, ahí es donde ya uno empieza a ver los cambios en cuanto a lo que Dios quiere hacer contigo. Así es. Entonces, eh, una de las cosas también muy importantes de romper con estos patrones es que ya tú le dejas el camino libre y limpio a tus generaciones, a tus hijos. Eso frena ahí y tus hijos empiezan a vivir una historia nueva, como decía aquí la palabra en Romanos. Entonces, tú cortaste con eso. Desde tu persona en adelante, todos van a ser libres. Así es. Ya de ahí en adelante tus hijos, tus nietos van a poder disfrutar de los buenos hábitos, de la buena relación con Dios que tú le has dejado como legado. Amén. Entonces, son multitudes de pecados, de problemas y de dolores de cabeza que tú le vas a evitar a tus hijos y a tus nietos y a tus generaciones. Amén, amén. Así es, porque definitivamente cuando uno decide en familia sanar, toda la historia comienza a cambiar. Y es una decisión que te invitamos a que tomes hoy. Por eso queremos dejarte con varias preguntas para que reflexionen y quizás tú estás experimentando esto en tu familia. Te invitamos a que tomes nota y le pidas a Dios, a su Espíritu Santo, al Espíritu Santo, de que te ilumine y tú puedas identificar Y que porque, puedas identificarlo y romper y esos patrones. romperlos. Declaramos, perdón, Moisés, también hay un patrón que acaba con la familia, que sigue afectando muchas familias, que es el patrón del divorcio. Sí. Y tenemos que romper con eso. Porque hay familias que se han divorciado todos y eso sigue adelante y se sigue cumpliendo ese divorcio y ese mal manejo del matrimonio por generación en generación, que todos los tíos se divorciaron, que todos los padres, Oh, que sí, todos los eso hermanos, es. que todos los primos. Hay que terminar con eso. Entonces tenemos que ponerle punto final a eso y romper con esos patrones de divorcio también. Y definitivamente la única manera de romper con los patrones de divorcio es conocer el diseño original de Dios para el matrimonio.
eso está en su palabra. ¿Sí? Desde siempre Dios nos ha estipulado cuál fue la idea de Él, que sigue siendo una idea vigente, que hoy está asequible y de que necesitamos llevar esa idea a todas esas familias que quizás, o a todas esas personas que, porque vemos personas que hoy tú hablas a veces, Luis, y no quieren casarse, porque precisamente han visto patrones destructivos, en donde no, yo para qué me voy a casar si yo estoy viendo que es mis tías, mi misma mamá o papá se separaron. Entonces, la invitación es que en Cristo somos criatura nueva y que todo puede ser diferente como Dios lo ha estipulado en su palabra. Entonces, queremos dejarte con unas preguntas para reflexionar. Una de esas es, piensa, ¿qué patrón o comportamientos has visto en tu familia que quizás hoy no quisieras seguir? Pídele a Dios que te los muestre, que tú los logres identificar, que puedas decir, Señor, definitivamente quiero romper con el patrón del divorcio, quiero romper con los patrones de la amargura, quiero romper con los patrones de escasez, quiero romper, y así sucesivamente. Y estamos seguros que Dios te va a mostrar. No sé si nos compartes la otra pregunta, Luis, de lo que... Sí, la otra pregunta dice, ¿qué quiero comenzar a sembrar hoy en mi hogar? Perdón, presencia, palabras de vida o paciencia. Pregúntate de esas cosas, ¿qué se necesita en tu hogar? ¿Qué a ti te gustaría sembrar para que florezca y tu familia pueda disfrutar de estas cosas? Eso es algo muy importante, empezar a sembrar cosas positivas en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Y eso es lo que van a hacer, eso va a florecer. Amén, amén. Y ya para terminar, si Dios está haciendo algo nuevo en tu familia o en nuestra familia, ¿estamos dispuestos a ser parte de este cambio, de todo lo que está haciendo Dios? Recuerde todo lo que estamos hablando, ya los que somos padres, los que tenemos hijos, queremos ser esa plataforma que cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos puedan crecer y florecer bajo la luz de la palabra y los principios que están estipulados en ella. Entonces, se nos va el tiempo, quisiéramos seguir hablando más al detalle, pero pensamos que con estos consejos, con este mensaje que te hemos dejado, creemos firmemente que ya podemos tener un punto de partida para identificar ese tipo de patrones. Así es, así Haga es. su, ¿cómo se llama? Su mapa Del el árbol genealógico. árbol genealógico. Identifique en qué parte, o inclusive uno mismo, qué necesito romper para no seguir con ese patrón destructivo. Porque, como lo hemos dicho y es el lema de Reconectando Corazones, creemos firmemente sobre el diseño original de Dios para las familias. Creemos que sí es posible construir familias sanas, creemos que sí es posible construir hogares a la luz de la palabra, creemos firmemente en construir o criar hijos conforme a como Dios quiere que los criemos. Muy bien, así es. Así que ya saben, identifiquen los errores, identifiquen esos patrones negativos de su familia, identifique esas cosas que han destruido y que han limitado a su familia de muchas bendiciones a través de los años. Y de esa manera puede reconectar su corazón con Dios. Amén, amén. Y bueno, hasta otra nueva oportunidad. Ha sido un placer tenerlos aquí. No se les olvide seguirnos. Y bueno, llegará el otro episodio. Así es. Espérenos ahí, conectados. Muchas bendiciones. Amén.